Ya con el tema número 1, Ronnie, tú vas a grabar, ¿verdad? Sí, licenciada, lo estoy grabando. Ya, está bien. El tema número 1 son consideraciones teóricas. Este tema básicamente nos habla de cómo nace la historia, ¿no? Y de dónde proviene, bueno, en realidad todas las definiciones que se ha ido manejando a raíz del tiempo con muchas mejoras, ¿no? De lo que es la economía. Entonces, este primer tema nos va a hablar de eso, nos va a hablar también de lo que es el pasado, el presente de la historia. Vamos a hablar de los modos de producción, ya la articulación específicamente de los modos de producción. Vamos a hablar también de lo que es el marxismo ortodoxo y el mecánico, que me imagino que esto es una repasada a lo que han visto ustedes en economía política. Me imagino que también ustedes conocen este tema, y si no, pueden dar una repasada a los avances de economía política. ¿Ya? Entonces empezaremos con ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia? Bueno, podemos decir que la historia, no en sí, la historia es todo acontecimiento, ¿no? Que sucede mucho dependiendo de la coyuntura en la que una persona esté, ¿es cierto? Y, esta historia o este acontecimiento puede ser político, económico y social. Nunca nos olvidemos que siempre tiene que tener trasfondo económico, político o social la historia. En cualquier época y en cualquier situación. Entonces vamos a ir remontándonos al pasado, ¿ya? Alguien se recuerda cómo nosotros hemos venido al mundo. Hay dos teorías, ¿no? Aquí vamos a hablar de las dos teorías. Una es la creacionista y la otra, ¿cuál es? La de la La evolución. Evolutiva. La creacionista, ¿no es cierto? En una, la creacionista nos indica de que nosotros venimos de un ser supremo. Yo en lo personal, yo creo mucho en Dios, ¿no? Soy creyente de Dios, ¿no? Y bueno, yo creo que sí he venido, ¿no? Por obra y gracia de nuestro Señor. Pero en la evolucionista nos indica, ¿no? De que nosotros venimos de una célula que se va a ir transformando, ¿no? A raíz, paulatinamente. Viene, ¿no? Una especie de, ¿no? Yo creo que todos conocen, ¿no? El jocorio. Es una cosa así y va evolucionando poco a poco, hasta convertirse en un mono que antiguamente el primer mono, ¿con qué nombre se lo conoce? Si alguien quiere participar, luego va a tener la oportunidad de alzar la manito para que pueda participar. ¿Están de acuerdo ya? Entonces, de esa manera va a creándose la historia de la humanidad. Ya. Y finalmente, ¿qué pasa con este hombre, no? Que ya de ser un Homo sapiens, ¿no? Empieza a desarrollar ciertas necesidades, ¿no? Va evolucionando con la misma rutina, inclusive, ¿no? Porque no nos olvidemos de que a medida que este ser empieza a evolucionar, va descubriendo muchas formas, ¿no? O situaciones que él desconoce y que recién está descubriendo, ¿no? Un ejemplo de eso es, ¿no? Cómo empieza a descubrir el hambre. ¿Cómo empieza a descubrir el hambre? Básicamente
empieza a descubrir el hambre porque siente, ¿no? un dolor intenso en su estómago, ¿no? Y a muchos nos ha sucedido eso, ¿no? Cuando estamos de hambre nos empieza a doler el estómago y no podemos, digamos, aguantar ese dolor y necesitamos satisfacer esa necesidad para poder no sentir más ese dolor. Desde ese momento, ¿no? Ahí ya este ser empieza a analizar que tiene, digamos, esa situación de que tiene una molestia, y esa molestia en que es el hambre. Si inicialmente este Homo sapiens o este hombre primitivo no sabía qué era el hambre, ¿no? Pero a raíz de ese dolor, vamos, ve la forma de calmar, de mitigar o de satisfacer, si vamos a usar un término económico, de satisfacer esa necesidad. ¿Qué es lo que hace, no? Así empieza a ver, digamos, ¿no? Había arbustos, nos remontamos a esa época donde había bastante vegetación, que es el primer instinto que le mueve a este hombre primitivo a llevarse a la boca, ¿no? O sea, agarra algo y empieza a masticar, ¿no? De repente sintió o no sintió alguna satisfacción, pero ya se dio cuenta de que ya no le crujía tanto el estómago. Entonces, ¿qué pasó después de eso, ¿no? Empezó ya a ver ciertos frutos, ¿no? Empezó a ver ya ciertos frutos o ciertas cosas que eran de mejor sabor, de mejor textura, qué sé yo. Y de esa forma va evolucionando, ¿no? Este hombre primitivo. Ya va evolucionando uno con el tema de la satisfacción, que era lo primero el hambre, dos, con el tema del fuego, también que no en esa época van descubriendo cómo se hace el fuego. El otro tema es el tema de la vestimenta, ¿no? Llega una época en donde me imagino que hacía bastante frío, que era lo que a él, lo primero que él sentía, ¿no? Tengo que ver cómo me cubro o cómo entro en calor, ¿no? Porque me imagino que hacía mucho frío, bastante frío, y tenía la necesidad, ¿no? De cubrirse o algo así. Entonces, así paulatinamente va avanzando la historia y también al mismo tiempo, paralelamente, la civilización de la humanidad. Ahora, como les vuelvo a recalcar, historia. Nosotros estamos viéndolo la historia desde ese punto de vista, desde el principio de la evolución, ¿no? Podemos decirlo así, desde ese mismo principio hasta la actualidad. Todo el acontecer social, político o económico. En ese entonces podríamos hablar de un acontecer más social, ¿no? Porque recién empieza a descubrir ciertas necesidades y se empieza recién también a ver cómo va evolucionando paulatinamente la sociedad. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Compañeros, ¿hay alguna pregunta para seguir con el avance? No, Lisa, siga nomás. Sí, Lisa, siga nomás. Ya, voy a seguir con mi capricho. Ya. Entonces, desde ese instante, ¿no? Se va desarrollando lo que es la historia desde el punto de vista social. ¿Por qué social? Porque ya van uniéndose. Si antes este hombre primitivo andaba solo, ya va a empezar a buscar compañía.
¿no? Si vale el término, empieza a buscar compañía y ya va formándose una pequeña familia, un pequeño clan, un pequeño gen, ¿no? Y ya entre ese grupo empieza a descubrir que alguien tiene que liderar, que alguien tiene que tomar, digamos, las riendas para que ese grupo, ese clan, marche para no tener ningún tipo de dificultades, ¿no? Y desde ahí empieza, digamos, un paso más de avance hacia las organizaciones sociales. Ya desde ese entonces, el hombre primitivo, que ya estaba evolucionando, ya empieza a tener ciertas necesidades grupales, ¿no? Y había una persona quien era el que estaba encargado de poder, digamos, tratarlos como si fuera el papá, el de satisfacer todas las necesidades a todo ese grupo de personas, ¿no? Entonces, la historia, si nos damos cuenta, no es básicamente la evolución, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Sociales, políticos y económicos. Entonces, eso es la historia. ¿Y qué es la historia económica? La historia económica, ¿no? Es una rama más de la historiografía, que básicamente estudia todo el acontecer económico del pasado, del presente, ¿no? De un país, de muchos países, en realidad de todo el mundo. Eso es la historia económica. Y es una rama, ¿no? De la economía. Es una rama de la economía que estudia, ¿no? Vuelvo a repetir, todos los hechos del pasado a la luz de un análisis netamente económico. Ahí vamos a entrar en usar ya nuestros términos que todos conocemos, ¿no? Vamos a empezar a poner o a recordar qué es economía. ¿Qué es economía? La economía, ¿no? Es una ciencia que estudia la distribución de todos los recursos escasos y la satisfacción de todas las necesidades de un grupo de personas. Hay muchas definiciones, ¿no? Algunos lo conocen como la economía es la ciencia de la buena administración, ¿no? De los recursos económicos. ¿Y desde dónde, de qué palabras etimológicas provienen? Provienen del griego oikos, hogar, y nemos, administración o administrar. Antiguamente, ¿no? La economía no se conocía como ciencia, sino lo veían los antiguos griegos como la forma o la buena forma de administrar el hogar. Y ya con Adam Smith, en el libro de la riqueza de las naciones, ¿no? Ven que la economía es una ciencia, ¿no? Una ciencia. Y a partir de ahí se dice que la economía es una ciencia, ¿no? Que estudia la buena distribución y la satisfacción de las necesidades. También podemos indicar, ¿no? De que la economía tiene dos divisiones modernas. Por un lado está la economía positivista y por el otro la economía normativa. La economía positivista y la normativa son dos formas de dividir lo que es la economía, ¿no? Para poderles distinguir
muchísimo mejor. En la normativa nos habla básicamente de puras leyes, ¿no? Y en la positivista de las políticas que se va a asumir, ¿no? Dentro de un contexto económico. Hasta ahí, compañeros, ¿alguna pregunta? Por favor, si tuvieran alguna pregunta. Y ahora entramos a la ronda de participaciones. Hacemos un pequeño corte para que podamos ir participando, ¿no? Dice esa última parte que estaba explicando, ¿podría repetir una vez más, por favor? De la división moderna de la economía. Exactamente esa parte. Ya, la división moderna de la economía básicamente nos habla de dos puntos, de la positivista y de la normativa. Se divide en dos, en economía positiva y en economía normativa. Si hablamos de la economía normativa, básicamente vamos a hablar de lo que son todas las normas que se van rigiendo, ¿no? Las leyes de la economía. Y por el otro lado, la positivista básicamente nos habla de las políticas que se van adoptando en un país. Compañeros. Entonces, con eso está queriendo decir que ambos, positivista y normativa, deberían ir de la mano, o sea, debería ser equilibrado o equitativo o algo por el estilo. Sí, necesariamente van ambos. Si hablamos de normativa, estamos indicando de que estamos hablando, ¿no es cierto?, de leyes, ¿no? ¿Qué hay? La ley de la demanda, la ley de la oferta. Hablamos de microeconomía y macroeconomía. Si hablamos del positivismo, ahí hablamos de las políticas económicas, que necesariamente van agarrados de la mano, ¿no? Con lo que es microeconomía o macroeconomía. Ya, muchas gracias, licenciada. ¿Alguna pregunta más, compañeros? ¿Hay alguna duda para ir avanzando? Compañeros, ¿alguna pregunta más? Al parecer no dice. Ya. Entonces, de esa forma se va dividiendo lo que es la economía, ¿no? Ya entrando más al tema, tenemos que también tomar en cuenta, ¿ya?, lo que es la diferencia entre igualdad, ¿no?, y equidad. ¿Qué entendemos por igualdad? Igualdad, ¿no?, es, digamos, dar a todos por igual. Qué sé yo, si Juan Pérez, tenemos 100 bolivianos, tenemos a Juan Pérez y a Juanita Cruz. A Juan Pérez le correspondería 50 bolivianos y a Juanita Pérez otros 50 bolivianos. Estamos hablando de una igualdad, ¿no? ¿Qué pasa si hablamos de equidad? Las mismas personas, el mismo monto. Tomando en cuenta que Juan Pérez no tiene ni un hijo y Juanita sí tiene un hijo. Entonces, si hablamos de equidad, tenemos que distribuir según a la necesidad y al requerimiento de X o Z personas. En este caso, Juan, que no tiene un hijo, recibirá 30 bolivianos y Juanita, que sí tiene un hijo, recibirá 70 bolivianos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de igualdad y equidad, que muchas veces lo solemos, ¿no?, confundir, indicando inclusive que igualdad y equidad es lo mismo, ¿no? Entonces, vale recalcar esta diferencia entre igualdad y equidad. ¿Alguna pregunta más? Voy a enviarles nuevamente el link, ¿ya?
y volvemos a ingresar. Hay como 7 compañeros que no han ingresado aún al grupo. Entonces me imagino que esos más van a ingresar. Ya ahorita se va a cortar y les reenvío inmediatamente el nuevo link. ¿Ya, compañeros? Está bien, Lice. Está bien, Lice. Ya hemos aumentado, ¿no? Somos más de 40. Entonces, empezaremos. Yo pienso que ya son todos, más esos 7 compañeros que estaban en el anterior fuera, ya están aquí adentro nuevamente. Como Ronnie ya tiene la grabación, entonces Ronnie les puede facilitar. Entonces iremos avanzando, por favor, ¿ya? Les estaba explicando lo que era la igualdad y la equidad, ¿no? Igualdad es en la misma proporción disponer, ¿no? Y equidad no se dispone en la misma proporción, es según la necesidad. Igualdad, igual proporción, y la equidad según la necesidad de las personas, ¿ya? Vamos a ir, ahora sí, avanzando poco a poco, lo que es, como les habíamos hablado de la división moderna de la economía, vamos a hablar lo que es la microeconomía. ¿Qué es la microeconomía? Es la que se encarga, ¿no? Es el estudio de todos, es la encargada del estudio de todos los agentes económicos, ¿no? Tanto a nivel, como lo podríamos decir, a grandes empresas, a pequeñas empresas. Como todos conocen, y yo creo que muchos han hablado de las MIPES, ¿no? Entonces, microeconomía no solamente ve las pequeñas empresas, también ve en realidad todo lo que son las empresas, sean grandes o pequeñas. A veces hay esa confusión también, ¿no? En que dicen algunos, micro solamente ve a las pequeñas empresas y macroeconomía solamente ve a las grandes empresas. No, microeconomía estudia todos esos agentes económicos de todas las empresas, indistintamente a que sean grandes o pequeñas empresas, ¿ya? Entonces, en microeconomía se habla más de lo que es el consumidor. Vamos a hablar todo lo que es el micro de la oferta y la demanda. Siempre se va a basar en lo que es la oferta y la demanda en microeconomía. Porque un consumidor necesita, dependiendo, ¿no? Desde el punto de vista como esté, si esté como ofertante o esté como demandante. ¿A quién se le dice ofertante? Se le dice ofertante, por favor apaguen sus micrófonos, se le dice ofertante a aquella persona, ¿no? Que está vendiendo algún producto. Demandante es aquella persona que requiere ese producto. Y ambos encuentran un punto de equilibrio en donde ambos se sienten satisfechos, ¿no? Un ejemplo les voy a dar así facilito. Cuando vamos al mercado en busca, en este tiempo, digamos, de papa. Por este tiempo está un poquito cara la papa, ¿no? Hay N productores que te ofrecen papa y también hay N demandantes que requieren, ¿no? La papa. Y ahí empieza, ¿no? El juego de la oferta y la demanda. Vamos y tratamos, ¿no? De tener como demandantes, ¿no? El pagar el mínimo precio. Y el ofertante tiene, ¿no? Como
lo ideal, vender su producto al máximo precio. Entonces ahí empezamos, ¿no? Entre el tire y el afloje. Qué sé yo, me ofrecerán una arroba de papa X ofertante en 40 bolivianos, avanzo unos pasos más, otro me ofrecerá en 38 y así sucesivamente, ¿no? Donde encontraré básicamente un producto en el que me ofrece, digamos, lo ideal para poder yo disponer del dinero, ¿no? Y ahí llegamos a lo que es el punto de equilibrio. Eh, ¿Qué pasa por el otro lado de macroeconomía? Macroeconomía es el estudio a nivel nacional, ¿ya? Si bien hablamos de que micro estudia todas las empresas, ¿no? Ya sean grandes o pequeñas, macroeconomía se encarga del estudio de la economía a nivel nacional global. ¿Qué vamos a hablar en macroeconomía? También hay una oferta, pero es una oferta agregada. Hablamos de una demanda agregada, ¿ya? Hablamos del PIB también, del Producto Interno Bruto, y todos sus componentes, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos muestra en macroeconomía? ¿Cómo está funcionando la economía a nivel nacional de cada país? Si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento, por favor. Y por favor, Ronnie, tus compañeros siguen ingresando. Les estoy admitiendo para no tener ningún tipo de problemas. Yo creo que vamos a tener unos minutitos antes de finalizar la clase para poner nuevamente los puntos claros, como ya lo habíamos hecho, ¿ya? Entonces, si alguien hasta aquí tiene alguna pregunta con lo último que hemos explicado, por favor. Licenciada, un poquito más de macroeconomía en la parte que dices es global, es internacional, algo así, de todas las empresas. No, vuelvo a repetir. Microeconomía es la encargada de todas las empresas. Ella estudia a todas las empresas, grandes, pequeñas, individuales, ¿no? Las MIPIs que conocemos. Macroeconomía estudia la economía de un país, no de empresas grandes ni de pequeñas, sino de un país. Hablamos de la producción total en general de un país y cada país tiene su diferente composición del PIB, ¿no? En macroeconomía básicamente hablamos de todos los agregados económicos. ¿Alguna pregunta más? Alejandra. Alejandra y luego... Sí, licenciada, buenos días. Buen día. Licenciada, ¿nos podría explicar un poco más sobre la oferta agregada y la demanda agregada? Ya. ¿A qué llamamos oferta agregada? La oferta agregada en general estudia todos los componentes del Producto Interno Bruto. ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto? Son el consumo, la inversión, el gasto, las importaciones y las exportaciones. Por un lado vamos a hablar de la oferta agregada. Estamos hablando de esos Compañero, apague su micrófono. Si hablamos de la oferta agregada o de la demanda agregada, siempre nos vamos a enfocar en lo que es el PIB. ¿Alguna pregunta más? Estaba Jessica. No, profe, era Jenny. Era la misma pregunta que mi compañera ya lo hizo. Ya, muy bien, Jenny. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, por favor, para que podamos explicar? Creo que está todo claro, licenciada. Ya. Entonces ya está más entendido, ¿no? Lo que es micro y macro, ¿no? No hay más preguntas. Ya. Vamos a seguir avanzando, ¿no? Con nuestro tema.
y vamos a empezar a hablar de lo que son las articulaciones de los modos de producción. Antes de entrar a lo que son las articulaciones de los modos de producción, ¿no? Vamos a empezar, ¿no?, a recordar qué son los modos de producción. ¿Qué son los modos de producción? Los modos de producción son todo tipo de organizaciones en el que se hallan las fuerzas productivas, ¿no? Estos modos de producción básicamente se definen en el modo primitivo, modo esclavista, feudalista, capitalista, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo se han ido organizando, ¿no?, con el tiempo estas formas de producción o estas maneras de organización, ¿no? Si tomamos en cuenta y empezamos desde el modo de producción primitivo, ¿no?, nos encontramos con lo que anteriormente ya habíamos explicado, ¿no?, a grandes rasgos, cómo era el modo de producción primitivo. Básicamente, la persona no sabía, uno, qué era la necesidad, no sabía cómo satisfacer. A medida que va avanzando, él encuentra una forma de satisfacción, ¿no?, de alguna necesidad que él requiere. Ya se van armando, ¿no?, familias, clanes, gens, ¿no? También dentro de este modo de producción primitivo, no hay que recalcar de que entramos ya a la etapa finalizando, ¿no?, este modo de producción primitivo. Lo más recalcante, ¿no?, del principio es de que estos no eran sedentarios, ¿no? Eran personas que andaban de un lugar de otro lugar. Inician, ¿no?, de esa forma y culminan volviéndose sedentarios, ¿no? Y cuando ya llegan a la etapa del sedentarismo, se empieza ya con el modo de producción ya esclavista. ¿Cuál es la peculiaridad en este modo primitivo? Primero, empiezan a reconocer las necesidades y ven ellos la forma de cómo satisfacer estas necesidades, ¿ya? Y segundo, empiezan a descubrir lo que es la forma de recolección, ¿no?, de algunos frutos. ¿Quiénes lo hacen? Las mujeres. Otra cosa que destaca, hablamos en esta época del matriarcado. La ven a la mujer como la persona generadora, capaz de poder llevar adelante, digamos, de que un grupo familiar o un núcleo familiar pueda progresar, todo en base al matriarcado. Vamos avanzando un poco más, ¿no? Y nos encontramos con que estas familias ya no quieren ir de un lado al otro lado, ¿no? Se vuelven sedentarios, deciden, ¿no?, consolidarse en un lugar. ¿Qué surge eso? A que se vaya practicando lo que es la ganadería y la agricultura. Si hablamos ya de estas dos etapas, estaríamos hablando de lo que es la división social del trabajo. Encontramos aquí la primera etapa, ¿no? Ahí voy a hacer un stop para que podamos participar, porque ya esto lo conocemos, lo hemos llevado también en economía política. Yo ya les he dado estos rasgos. Esta primera etapa de lo que es la división social del trabajo nos enmarca, ¿no?, a
a volverse y a enraizar lo que todos conocemos hasta hoy en día, la especialización, ¿no? Ya se van especializando por áreas o por ramas, ¿no? Hay algunos en esta época que deciden ser agricultores, otros deciden ser, qué sé yo, ganaderos, y hay otro grupo que decide ser comerciantes, ¿no? Por favor, podríamos participar para ir, digamos, aclarando más esta división social del trabajo. Bueno, compañeros, por favor, podemos participar. Ya les indiqué, ¿no?, que la participación tiene un punto, ¿no? Sí, compañero Joel, puedes participar. Compañero Joel, puede participar. ¿Alguien más desea participar? ¿Hay alguna pregunta? Yo le hice, Ya, Mita, puedes participar. bueno, no es una pregunta, pero a lo que para que puedan tener una asentación esas personas primitivas, tengo entendido que también buscaban un espacio cerca a algunos lagos o lagunas para que se pueda producir esos frutos o para que puedan más o menos producir algunos frutos. ¿Está bien lo cierto, licenciada? Sí, no veían, ¿no?, donde encuentren, digamos, lo óptimo o lo ideal, buscaban, ¿no?, donde puedan tener a disposición la tierra adecuada para poder dedicarse a la agricultura, y de la misma manera, ¿no?, buscaban una tierra adecuada donde puedan dedicarse a lo que es a la ganadería. Está Giovanna Huanca, está con la mano, Jenny también y Ronnie. Sí, Lice, Empezamos con Giovanna, por favor. sí, Lice, una consulta, Lice. La parte donde dijo la parte del esclavismo en el matriarcado, ¿se refiere a todos siempre a las mujeres o solo también puede ser a los hombres? ¿O solo es especialmente a las mujeres? Ya. El matriarcado, hablamos básicamente de la época del modo de producción primitivo, no esclavista, ya se va perdiendo. ¿Y qué quiere decir matriarcado? Matriarcado quiere decir que es la mujer, la madre, es la que tiene, digamos, las decisiones sobre toda la familia, sobre todo un grupo, sobre todo un clan. No es, digamos, como ya va avanzando el tiempo y ya entramos a la época del patriarcado, donde el padre o el hombre es el que toma todas las decisiones, ya sean políticas sociales o civiles, ¿no? Es el que toma las decisiones. En cambio, en el modo de producción primitivo, es la mujer la que toma todas estas decisiones. Entonces, ese es el matriarcado, por eso se dice matriarcado. ¿De dónde proviene? De madre. ¿Está bien, compañera? Ronnie, puedes participar. Luego, Ana Judith Silva. Licenciada, mi pregunta es lo mismo que mi compañera y acotando más a eso, quiero saber más o menos esa época del matriarcado, ¿cuánto tiempo ha durado? Básicamente ha sido desde mediados del modo de producción primitivo casi hasta inicios del esclavismo. Luego ya entramos a lo que es el patriarcado. ¿Dónde está la otra compañera? Ana Judy, puedes participar. Luego está Jessica. Licenciada, buenos días. Buenos días. Mi pregunta, licenciada, es que si en el matriarcado, en esa época, se ha explotado más a los hombres o en el patriarcado a las mujeres más.
Bueno, si hablamos de explotación, en ambos no ha habido explotación, no específicamente de que en el matriarcado se explotaba a los hombres, ¿no? En el matriarcado, básicamente, era la mujer era la que decidía las formas de actuar. Digamos, si la mujer veía por conveniente migrar a otra región, o sea, ella era la que decidía, era ella la que determinaba. No había, digamos, eso de explotación. Sí, definitivamente se da menos relevancia al sexo masculino, se le da menos preponderancia que a la mujer. Siempre, digamos, toma las decisiones en función a las mujeres, pero eso no quiere decir que se le explotaba más al hombre, ¿no? Por lo contrario, en el patriarcado, sí, ¿no? Hasta hoy en día aún vivimos en una situación lamentablemente patriarcal, donde el hombre es el que toma las decisiones y en algunos casos no solo toma las decisiones, ¿no? También usa hasta la fuerza en contra de las personas débiles, ¿no? En el caso de mujeres o niños, ¿no? Pero ya, gracias a Dios, esta situación también ya está cambiando. Pero no quiere decir, vuelvo a recalcar, que en el matriarcado se lo explotaba al hombre y en el patriarcado a la mujer. No, solamente son donde estas personas toman las decisiones, ¿no? Por un lado, en el matriarcado hablamos de que las mujeres eran en eso entonces las que determinaban y tomaban todas las decisiones importantes, vale decir, de una familia, un clan, un gen. Si esa mujer que estaba al cargo, que era obviamente la mujer más vieja, más mayor, ¿no? Era la que determinaba, qué sé yo, pelear con el clan del otro grupo, entonces todo el mundo le hacía caso, ¿no? Pero eso no quiere decir que al hombre lo sometían. Ahora, por el otro lado, ¿no? Nuevamente recalco en el patriarcado de la misma forma, ¿no? Obviamente que siempre, ¿no? El hombre trataba de sobresalir o ser el más, qué sé yo, fuerte, o son las formas de poder, digamos, tener el control absoluto. La diferencia entre el matriarcado, las mujeres, por ser mujeres, tomábamos las decisiones, pero no obrábamos de la misma forma. Pero en ninguno de ellos había, digamos, total, o sea, explotación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, compañera? Estaba... Jessica, ¿ya participó? No, dice. Ya, vamos Jessica, luego Carlos. Ya, bueno, licenciada, buenos días. Bueno, para mí mi pregunta, como usted bien recalcó lo que del matriarcado, que era la mujer aquella la que tomaba las decisiones en sí, la que daba riendas a su familia, y en el patriarcado al hombre. Pero mi pregunta, licenciada, es, ¿por qué eso ha cambiado? ¿Por qué ya la mujer era, hacia la actualidad, como usted bien mencionó, hacia la actualidad el hombre sigue, es el que sería, por así llamarlo, la cabeza de, o el que en sí gobierna una distinta familia y así? ¿Por qué ha cambiado eso, licenciada? Porque yo bien también recuerdo así en la época obviamente de la primitiva, hasta en la época en sí de los egipcios, a la mujer era la más inteligente y obviamente ella era la que tenía cabello, ¿no? Obviamente como hasta ahora. Y si no me equivoco, el hombre recién podía tener cabello una vez que tenga la misma inteligencia que la mujer. No sé si estoy bien en ese punto, pero a lo que yo he leído, era más venerada la mujer por su inteligencia, por su manera de hacer las cosas y por su delicadeza también. Sí, evidentemente, compañera. Bueno, la diferencia entre hombre y mujer, si vamos a hablar lo básicamente, las mujeres tenemos, bueno, algunas cosas a favor, otras en contra, al igual que los varones, tienen unas cosas en contra y otras en favor, ¿no? Con respecto a la inteligencia, ¿no? Yo más bien diría, más que inteligencia, somos las personas, las mujeres, el sexo femenino, las que no nos precipitamos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la desventaja? De que a veces solemos ser muy hormonales, al igual que los hombres, ¿no? Esa es la diferencia en que las mujeres pensamos antes de actuar, ¿no? Y los hombres
actúan y después piensan. Y respecto al cambio, ¿no? El cambio básicamente se debe al sometimiento, que es otro tema, ¿no? Que no corresponde a la materia, pero vamos a ir explicándoles, ¿no? O sea, es el tema de este patriarcado que lamentablemente hemos vivido en una sociedad, ¿no?, muy patriarcal, donde todas las decisiones la tomaban y las siguen tomando, inclusive hoy en día, los varones. Hay un cambio, ¿no?, que muchos no lo notan, que en la familia definitivamente el hombre es el que toma las decisiones. Las mujeres son las buenas ejecutoras de la buena distribución de los recursos que genera, digamos, el sexo opuesto, que es, ¿no?, el papá. Entonces, esas son las diferencias. No estamos, digamos, en un mundo no tan machista, sí, ¿no? Pero yo diría que en un mundo más feminista, porque somos más mujeres que hombres. Lo que pasa que algunas mujeres de repente nos gusta, ¿no? De repente diré nos gusta, o les gusta siempre ir, digamos, con las decisiones que lo hace el género masculino, ¿no? Y eso pienso que va a ir cambiando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Bueno, Carlos, tienes la palabra. Licenciada, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. En la época de matriarcado, ¿las mujeres tomaban las decisiones políticas quizás? ¿Decisiones jerárquicas de gobernación en esas épocas? Sí, básicamente ellas tomaban las decisiones, ya sean de índole político, porque de mucha política no se hablaba tampoco, ¿no? Pero diremos político, social, económico, ¿no? Inclusive, ¿no?, si hablamos de político, no nos olvidemos que si hablamos de lo político, hablamos siempre, ¿no?, de expansión, ¿no? De repente querer ir y apropiarse de otro grupo de familia, de otro clan, ¿no? Sí, y sí, ellas son las que tomaban las decisiones, ellas las que llevaban las riendas, ¿no?, en todas estas decisiones. Ok, licenciada, gracias. Estoy, bueno, haciendo una comparación de lo de antes a lo actual. Bueno, reconocemos y reconozco yo, las mujeres son mucho más organizadas. Sé que el varón puede tomar otro tipo de iniciativa, distintas ideas, pero también la mujer es un complemento, ¿no? Entonces ahora políticamente se está viendo en que las mujeres puedan incursionar más en la política, tomar decisiones, hacer mejor las cosas, juntamente con los varones, ¿no? Coordinar de esa manera. Y usted dijo un punto muy importante, las mujeres son muy hormonales, es verdad eso. Quizás es el punto débil, quizás en cuanto a tomar decisiones o reacciones, ¿no? En cuanto a una situación. Nada más, licenciado. Está bien, compañero. Nelson tiene la palabra. Es la última intervención, por favor, y voy a volverles a enviar otro link. El tiempo se nos está acabando. Nelson, tienes la palabra. Ok, dice, gracias. Dice, como usted menciona sobre el matriarcado y también el compañero decía que las mujeres sí son muy organizadas, entonces no hay algunos nombres, algunos escritos de la política que hacían ellas, porque el único que yo conozco de ese tiempo es la reina de Saba. Sus administraciones han sido muy buenas y todo eso, entonces casi no se recuerdan nombres de mujeres. ¿Habría algunos que nos pueda dar para que nosotros averiguemos? Bueno, básicamente, nombres no, como tú decías, tú lo has leído, ¿no?, de esa persona, ¿no? No sé dónde lo habrás leído. Como les digo, esta es una materia netamente económica el tema. Sí, como les puedo indicar, hay cosas que no son de la materia, pero estamos aquí para poder, digamos, responder. No, con lo siguiente, Nelson, lamentablemente no hay ningún escrito, no hay ningún libro tampoco, ni dentro de la historia, indicando, ¿no?, cuáles han sido los logros dentro de este matriarcado de la mujer, ¿no? ¿Qué logros han tenido o qué preponderancia han tenido en ese tiempo, ¿no?,
donde ellas han estado a la cabeza de muchas decisiones sociales, políticas, inclusive económicas, ¿no? Lamentablemente no se encuentra con muchos, ¿no?, escritos o libros, ¿no? Puesto que ningún libro tampoco de historia, ¿no? Lo más que se recuerda o es lo que más se va enfatizando, digamos, son el logro de, se remonta, ¿no?, a la antigüedad de las masonas, que se las denominaban, ¿no? Eran las mujeres que se organizaban, eran, ¿no?, un grupo de mujeres que realizaban todos los tipos de trabajo y donde sí, digamos, no habría lo que es el sometimiento hacia el sexo masculino, ¿no? Pero también muy poco, ¿no? Es más que todo una leyenda, ¿no?, el tema de las masonas. No sé si hay alguna pregunta más, compañeros. ¿Hay alguna pregunta más, compañeros? Compañeros. Creo que ya está todo claro, Alicia. Ay, ya pensé que se había ido la señal. Ya, les voy a volver a enviar otro link, ya, por favor. Y vamos a quedar ahí con el avance. Ya nos falta aún hablar un poquito más de los otros modos de producción. Ya, para entrar en paréntesis, por favor, lo dejamos hasta aquí y les enviaré otro link, por favor, ¿ya? Bien, Lisa. Está bien.